¿Qué tal? Buenas noches. Así abrimos esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Así es, gracias por estar con nosotros. Mucha atención porque vamos a continuar con información nacional, pero vamos a pasar ahora a otro tema, amigo televidente, y eso tiene que ver con lo sucedido en el Congreso de la República. Es que los diputados eligieron este día al nuevo Procurador de los Derechos Humanos para el periodo 2022-2027. Con 141 votos a favor, los parlamentarios eligieron a José Alejandro Córdoba Herrera como el próximo magistrado de conciencia. El actual PDH, Jorge Rodas, entregará el cargo el 19 de agosto y el nuevo procurador asumirá la jefatura de la institución un día después. En la hoja de vida de Córdoba Herrera destaca que es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Mariano Gálvez y doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como maestro en Derecho Mercantil y licenciado en Ciencias Jurídicas. Fue magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal entre 2009 y 2014, jefe de Relaciones Internacionales Migratorias de la Dirección General de Inmigración, asesor en Derechos Humanos del Sistema Penitenciario y jefe de la Unidad de Investigaciones de la PDH. Y varias empresas e instituciones trabajan en una campaña que busca integrar a los jóvenes al sector laboral del país. Colocarse o conseguir un empleo muchas veces es difícil, principalmente para la juventud, tomando en cuenta que muchas empresas requieren experiencia y edad para poderlo adquirir. Sin embargo, también hay otro factor bastante complicado y es la discriminación, y muchas veces por el área o zona donde ellos viven catalogada como de riesgo marginal. Pero hay empresas e instituciones que están dedicando a promover el empleo a través de diferentes instituciones para que puedan ser aceptados y puedan ser productivos, como se ha indicado. Pues nosotros somos un centro de formación técnico que estamos trabajando en las áreas de carpintería, soldadura, electricidad, torno, computación. Inclusive tenemos una academia de música e inglés para hacerlos integrales, ¿verdad? Los jóvenes aquí se preparan, salen como técnicos ya para poder laborar. Pero como usted bien decía, ¿verdad? Ya ellos ya preparados, los formamos en valores, los formamos en sus habilidades blandas y tratamos de que ellos sean integrales, ¿verdad? Y que sean productivos para la sociedad. Muchas veces el área donde viven los jóvenes o inclusive también el factor económico de la familia no permite que culminen sus estudios a nivel diversificado o incluso carrera. Un técnico es bastante satisfactorio, puede venir a ayudar bastante a un joven para que tenga alguna especialidad en diferentes ramas, ¿verdad? De hecho, fíjese que pues nosotros cabalmente es en nuestros referentes preferenciales que nosotros les llamamos. Jóvenes que no han podido estudiar, que no han podido llegar a tener su diversificado por distintas situaciones, porque los papás migraron, porque pues no han tenido la oportunidad por factores económicos, etc. Entonces nosotros les damos la oportunidad para que ellos se formen técnicamente y estamos seguros de que ellos van capacitados para poder desarrollarse a nivel de una empresa en estas áreas y luego pues ya poder, el sueño de ellos, por ejemplo, muchos de ellos es poder terminar su diversificado y luego ir a la universidad. Así es, tiempos de coronavirus. Mucha atención, amigo televidente, porque ha llegado el momento para que actualicemos las cifras de la pandemia en nuestro país. La situación continúa siendo alarmante en suelo guatemalteco, aunque se puede hablar ya de esa primera esperanza de que esta quinta ola de contagio empiece a mermar. Así que vamos a revisar estos números, Cori. Así es, Pablo. Mientras esta quinta ola empieza a disminuir, hay que seguir implementando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, lavado constante de manos y el uso de alcohol para prevenir el contagio del COVID-19. Hablamos de los datos que han compartido las autoridades reportados en las últimas 24 horas previo a la actualización de esta tabla con las estadísticas de casos tamizados registrados, debo decir, en las últimas 24 horas, que suma un total de 19.915 casos tamizados. Así es, una cantidad alta de personas que nuevamente se acerca a realizar un hisopado. Hablamos prácticamente de 20.000 personas apenas en 24 horas. Atención, porque vamos dando ahora lectura a la segunda casilla, siempre de arriba hacia abajo. En su pantalla, 6.723 nuevos casos han contabilizado las autoridades. Esto es alarmante, amigo televidente, un número bastante alto, muy cerca incluso de los 7.000 nuevos casos en apenas 24 horas.
Y tenemos que lamentar la pérdida de vidas por el COVID-19 en nuestro país. Los casos de personas fallecidas registradas en la última actualización ocurrida en fechas anteriores. Lamentamos el fallecimiento de 7 personas. Así es, y hasta abajo la última casilla indica las personas que lamentablemente también perdieron la batalla en contra del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas. Alarmante, realmente 2 personas más. Esto suma 9 víctimas mortales más. Es lamentable que las personas sigan falleciendo en nuestro país a causa del COVID-19. Y seguimos hablando de datos estadísticos relacionados con la situación del COVID-19 en nuestro país. Tenemos que hablar de casos confirmados por laboratorio en Guatemala. Hablamos de casos activos actualmente, un total de 74.809 casos. Alarmante también la segunda cifra en la parte alta de su pantalla, ya revisando la situación general del COVID-19 en nuestro país. Atención porque estamos ya muy cerca, amigo televidente, seguramente en las próximas horas, en los próximos días rebasaremos el 1.000.000 de contagios en nuestro país. Hasta la fecha de ayer, martes 19 de julio del 2022, y desde que inició la pandemia, desde que finalmente el presidente de la República confirmara el primer caso el pasado 13 de marzo del 2020 hasta ayer, 19 de julio del 2022, hablamos de 997.980 contagios. Y de estos contagios que se reportan a la fecha, hablamos de casos recuperados. Tenemos un total de 904.311 casos recuperados en nuestro país. Así es, recuerde que en la mayoría, si no es que en todos los casos, quedan distintos tipos de secuela, amigo televidente, por eso la importancia también de evitar el contagio, como bien indicaba Corina al inicio de la actualización, seguir con las medidas, seguir respetando el distanciamiento, seguir utilizando la mascarilla bien puesta, amigo televidente, que cubra el área de la nariz, de la boca, sobre todo cuando interactúa con otras personas, y por supuesto ese lavado de manos constante, también seguir utilizando gel a base de alcohol, es muy importante para evitar ese contagio y posteriormente las secuelas del COVID-19. Esa última cifra en la parte alta preocupa y de sobremanera porque hablamos la cantidad de víctimas mortales. Es lamentable, de verdad, la cantidad de personas que han fallecido en poco más de 2 años de pandemia, 18.860 personas y según observábamos en esta actualización, 9 personas más perdieron la vida. Y aspecto importante para prevenir contagios y minimizar el efecto del COVID-19 es completar el esquema de vacunación. Tenemos la información al 20 de julio de 2022. Total de personas vacunadas con la primera dosis en nuestro país. Hablamos de un total de 8.342.165 personas que han recibido la primera dosis para prevenir el COVID-19. Así es, recuerde que el proceso de vacunación continúa. Ayer le brindábamos información acerca de un lote nuevo de vacunas que se acerca a nuestro país, sobre todo para los menores de edad. La segunda casilla de arriba hacia abajo indica la cantidad de personas que ya han sido vacunadas con las 2 dosis, 6.402.030 personas. Y también tenemos que compartir los datos de las personas que han sido vacunadas con una dosis de refuerzo, tal y como lo recomiendan las autoridades de salud pública y asistencia social. Hablamos de un total de 3.227.180 personas que cuentan con esta dosis de refuerzo. Así es, la penúltima casilla nos indica la cantidad de personas que han sido ya vacunadas con la segunda dosis de refuerzo. Recordemos que en casos de personas que tienen alguna enfermedad terminal es muy importante también este tipo de acciones, tener esa doble dosis de refuerzo. Hablamos prácticamente de 4 vacunas. Las personas que han recibido estas 4 dosis son 267.674 personas según las autoridades de salud. Y finalmente en esta tabla de datos hablamos del total de dosis de vacunas que han sido administradas en nuestro país. Tenemos un total de vacunas que representa 18.239.049 dosis administradas desde el inicio del plan de vacunación en Guatemala hasta la fecha. Así es, hemos actualizado entonces las cifras de la pandemia, amigo televidente, pero tenemos que seguir hablando de este tema. Y precisamente hablábamos de esta quinta ola de contagios al COVID-19 que ha representado un incremento de casos positivos en los últimos días. Precisamente esta quinta ola podría iniciar su descenso en nuestro país.
La quinta ola de COVID-19 ha registrado miles de contagios durante las últimas semanas. Sin embargo, la curva podría iniciar su descenso, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Salud. El comportamiento de algunos de ellos nos van indicando que la tasa de infección, a pesar de que tenemos un índice de positividad alto todavía, viene disminuyendo. Pero todavía es muy pronto para determinarlo. Nosotros quisiéramos, en base a los análisis que han hecho algunos expertos, considerar que la próxima semana ya deberíamos estar viendo que pasamos el pico. Ustedes ven el número de hisopados diarios, la realidad es que sobrepasamos cualquier cantidad de hisopados que se habían realizado a lo largo de la pandemia, llegamos en días a tener 24 o 25 mil hisopados. Y esto pues nos ha permitido detectar más casos y trabajar más rápidamente y cercanos a la población. De acuerdo con la actualización de casos de COVID-19 reportados por Salud, en las últimas 24 horas se detectaron 6.012 casos positivos de 17.229 pruebas realizadas. El titular de la cartera de Salud también anunció que este jueves se recibirán 500.000 dosis de la vacuna Moderna provenientes de Corea. Estas podrán ser administradas en niños que se encuentran entre los 5 a 11 años. Y vamos a continuar actualizando la información. Hablamos también de los nuevos protocolos. Ese reglamento para las empresas también ha sido actualizado y lo compartimos a continuación. Dejaron reglas generales, digamos, para todos. Uno, la entrega de alcohol, el uso de mascarilla en los lugares donde establezca el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Es decir, si el Ministerio establece que es alerta para que use mascarilla dentro de las instalaciones, se usa adentro. Si eso lo afuera, eso dependerá de lo que diga Salud. La obligación de los patronos de suministrar, digamos, hacer desinfección, limpieza, suministrar el equipo necesario para los trabajadores para que puedan hacer bien su trabajo dentro de sus instalaciones, y obviamente la obligación de los trabajadores de usar todo el equipo que sea necesario y seguir las instrucciones que se establezcan siempre de las alertas sanitarias que tenga el sistema de salud. Entonces quedó un poco más amplio para que podamos ir viendo cómo Salud va manejando el tema de la pandemia, ya que esa parte pues tiene la rectoría del Ministerio de Salud. Vamos estableciendo, dentro del acuerdo gubernativo se establece el distanciamiento social efectivo, digamos, que deben de tener. Hay trabajadores que han optado por el tema de distanciamiento con barreras, digamos, físicas entre los escritorios, eso es parte de lo que se puede realizar, pero sí es Salud quien va a ir determinando si en lugares cerrados o abiertos se va a utilizar la mascarilla o no.